El día de hoy veremos algo que he estado posponiendo desde hace tiempo. Los acorazados argentinos Rivadavia y Moreno, gigantes de un tiempo pasado, cuyos nombres se han perdido en el tiempo. Sin más, nos ocupamos del tema. Hablaremos de su historia porque sé que mucha gente prefiere más números y estadísticas de los barcos en cuestión. Su armamento y blindaje aparecerán en pantalla. Ahora que nos ocupamos de esto, quisiera aclarar que lo mismo se enfocará en la historia y operación de los buques, si bien puede que haya detalles que se omitan para hacer el video más dinámico. El origen del proyecto. La construcción de los acorazados Moreno y Rivadavia fue autorizada en 1908 originalmente como respuesta a la pareja brasilera Minas Gerais y San Pablo. Eran años de tensión en la zona y el desequilibrio de poder que suponía la pareja de los brasileros obligaba a Argentina a la adquisición de algo que se le pudiera hacer frente. El concurso para el contrato de construcción pasará a la historia como una de las más astutas maniobras comerciales de la historia. El gobierno argentino convocó a concurso a diferentes empresas europeas. Cada una de ellas entregó su proyecto. Y combinando lo mejor de cada uno de ellos, los nuevos acorazados fueron finalmente autorizados en 1908 y construidos en Nueva Jersey, Estados Unidos. Gracias a esto, los nuevos buques, bautizados Mariano Moreno y Bernardino Rivadavia, eran probablemente de los mejores del mundo en el momento de su entrega. Al reunir características de los acorazados del resto de las naciones, su aspecto era semejante a los acorazados estadounidenses. Sin embargo, tenía aspectos británicos y alemanes por su disposición de armamento. Más veloces y mejor armados, los acorazados Rivadavia y Moreno, entregados respectivamente en 1914 y 1915, supusieron una auténtica conmoción en el área iberoamericana. Brasil se arrepintió de haber anulado el contrato de su tercer acorazado, el Río de Janeiro. Por su parte, Chile no tuvo más remedio que encargar sus dos propios acorazados, a los cuales solo uno llegaría al país andino, en La Torre, ya en 1920. Los buques desplazaban originalmente unas 30.500 toneladas a plena carga, repartidas en un casco de 181 metros de eslora, 29 de manga y 8,5 de calado. La protección estaba pensada para encarar los ataques de los acorazados brasileros con total garantía. Otro aspecto especialmente cuidado fue el de la velocidad, pues los acorazados se proyectaron para dar sin problema una relativamente alta 23 nudos. En cuanto al armamento, a los 12 cañones de 305 milímetros y 12 de 102 milímetros ya mencionados, se sumaban 16 montajes simples de 102 milímetros, algunos de los cuales serían suprimidos a lo largo de la carrera operativa de las unidades, además de los tubos lanzatorpedos de 533 milímetros. El Rivadavia y el Moreno siguen siendo a día de hoy los mayores buques de guerra construidos en los Estados Unidos para una nación extranjera, y es necesario transportarnos a comienzos de siglo para entender el impacto que suponía en Gran Bretaña y también en Alemania y en Francia el ver que la joven nación americana no solo se había arrojado a la carrera de la construcción de acorazados, sino que también estaba dispuesta a exportarlos. El 27 de agosto de 1914 era oficialmente entregado el Rivadavia y el 26 de febrero del año siguiente el Moreno. Por tanto, no fueron más de 4 años lo que tardó en dispararse la hegemonía naval brasilera en Sudamérica. En la entrada en servicio de los acorazados, las espinas dorsales de la flota argentina dejaron de ser los cruceros acorazados de la clase Garibaldi. El Moreno y el Rivadavia eran el más contundente argumento contra el Minas Gerais y el San Pablo, en tanto que los 4 Garibaldi constituyeron una fuerza suficiente para poner fuera de combate a cualquier tipo de amenaza chilena a causa de los pactos de Mayo. El poder naval del país vecino se reducía al viejo acorazado multicalibre y unos pocos cruceros protegidos.
de características no superiores a los homólogos en los que ya se disponía en la Argentina. De ahí el La Torre y el frustrado Krchanne, magníficas unidades de las que ahora no toca hablar. Las modificaciones. La vida del Moreno y de Rivadavia fue larga sobre el papel, pues hasta 1952 y 1957 siguieron respectivamente en las listas oficiales de los buques argentinos. No obstante, a finales de los años 40 dejaron de ser unidades de escuadra, siendo empleados para cometidos, desde almacenes a cuarteles y prisiones flotantes. Aún así, sumaron más de 30 años de servicio activo. Entretanto, la tecnología naval avanzó mucho. La experiencia de las dos guerras mundiales obligó a reparar una y otra vez el concepto del acorazado monocalibre, y no es difícil apreciar hasta 3 generaciones de buques de este tipo: los acorazados clásicos, los a veces llamados superacorazados y los conocidos como acorazados veloces, construidos entre los años 30 y 40. Entre 1924 y 1926, ambos buques fueron enviados a los Estados Unidos para ponerlos al día tras las enseñanzas de la Gran Guerra. La modernización no llegó a los extremos, pero sí fue lo bastante intensiva como para dejarlos de nuevo en una posición privilegiada. El aspecto externo de la pareja no cambió demasiado, excepto por los detalles del mástil de popa y las direcciones de tiro sobre las torres, y seguían siendo a todas luces acorazados de primera generación. Pero la profunda actualización, unida al hecho de que fuesen 2 unidades, sirvió para que no cundiese el pánico tras la llegada del almirante La Torre a Chile. En 1928 se estudió la posibilidad de incorporarles aviación embarcada. 6 hidroaviones fueron comprados para este fin, pero no catapultas ni grúas para su izado, por lo que tal capacidad nunca fue efectiva. También se frustró el plan de modernización de la artillería principal, que se abarajó el año siguiente. El gobierno argentino solicitó en Alemania proyectos para el reemplazo de las piezas de 305 milímetros y obtuvo hasta 3 propuestas. La más sencilla consistía en conservar los cañones, pero modificados para disparar proyectiles más pesados y con mayor ángulo de elevación. Otra proponía reemplazarlos por piezas de igual calibre, pero de un nuevo modelo. Finalmente, se sugirió la sustitución de los 12 cañones por 6 torres dobles de 356 milímetros. La falta de presupuesto hizo que el armamento principal de Moreno y del Rivadavia no cambiase. Con esta configuración pasaron los acorazados el resto de su vida. Solo en 1940, con motivo del nuevo conflicto mundial, se decidió reforzar su protección antiaérea con 4 cañones de 40 milímetros, en detrimento de 4 piezas más de los originales de 102. Así murieron los acorazados argentinos, sin más alteraciones. Hablemos para finalizar de cómo fue su larga vida. La historia operacional. La carrera del Moreno y del Rivadavia resultó bastante apacible. Navegaron mucho, tal vez no tanto como se hubiese deseado, y en algunos periodos de inactividad total, pero apenas se vieron sumergidos en situaciones bélicas o de tensión. Más bien actuaron como embajadores argentinos por todo el mundo, paseando por distintos puertos el poderío de la Armada Argentina. Las llegadas de los buques a Argentina en 1914 y 1915 estuvieron caracterizadas por multitudinarios recibimientos. Es un hecho que, en sus primeros 3 días en Buenos Aires, el Rivadavia fue visitado por más de 45.000 personas. Algo que no es de extrañar, es fácil comprender la impresión que podía producir estos leviatanes entre los ciudadanos de a pie. Pese a que la Primera Guerra Mundial tuvo por escenario naval a la zona del Cono Sur, batalla de Coronel y de las Malvinas, la neutralidad argentina hizo que los acorazados no se vieran envueltos en hostilidades. Sin embargo, en 1917 el Rivadavia fue enviado, junto al crucero protegido 9 de julio, a Comodoro Rivadavia para apaciguar con su presencia los ánimos de los obreros de la Compañía Petrolera Estatal, declarados en huelga. Y al año siguiente se encargó de llevar a los Estados Unidos al embajador argentino, a quien desembarcó en Hampton Roads, mientras el Moreno era empleado principalmente en maniobras de la escuadra. El Rivadavia
era el encargado de mostrar la bandera en celebraciones y visitas de cortesía. Así, a finales de 1920, bordeó el Cabo de Hornos con motivo de la conmemoración del descubrimiento del Estrecho de Magallanes. Visitó Paraíso el 2 de diciembre y el 27 participó de una multitudinaria revista naval. Entre 1920 y la modernización de 1924 y 1926 en Boston, los acorazados navegaron muy poco. Apenas salieron de Puerto Belgrano y mantuvieron sus dotaciones reducidas. Ya de regreso, las navegaciones se pudieron reanudar entre 1926 y 1936. Se realizaron diversos cruceros de instrucción en el Atlántico Sur y Central, alternando periodos de actividad con periodos de inmovilización. El Rivadavia protagonizó 9 visitas de cortesía en 1937 que lo llevaron a Valparaíso y al Callao, mientras que el Moreno se utilizaba como buque insignia de la escuadra. En abril, ambos buques fueron enviados a Europa. Partiendo simultáneamente de Puerto Belgrano, el Rivadavia recaló en Brest una visita oficial a Francia, en tanto que el Moreno representó a Argentina con motivo de la coronación del rey Jorge VI. Los acorazados se reunieron en Brest y de ahí pusieron rumbo a Alemania. Este viaje europeo fue el mayor que la pareja realizó en su vida operativa. La Segunda Guerra Mundial truncó la carrera diplomática de los acorazados. Solo un viaje a Río de Janeiro pudo realizar el Rivadavia antes de su estallido. Al igual que en la primera contienda, la guerra no tardó en llegar a aguas americanas, y conocido por todos es el episodio de la persecución y el hundimiento del Graf Spee, durante la cual Argentina no hizo valer su neutralidad. No obstante, sus simpatías pro-alemanas aconsejaban a la Marina de Guerra no pasear en exceso a sus buques, de modo que hasta 1945 los acorazados no realizaron servicio activo. Poco navegarían los buques tras la guerra. El Rivadavia dejó de hacerlo en 1947, tras un largo crucero por Brasil, Venezuela, Trinidad y Tobago y Colombia. Y el Moreno en 1948, tras asistir a la ceremonia de investidura del presidente chileno González Videla, con motivo del que se organizó una revista naval en Valparaíso. El Moreno encabezó la delegación argentina, seguido de los cruceros 25 de Mayo y Almirante Brown, y 7 destructores. Mencionemos la presencia del monstruoso acorazado estadounidense Wisconsin en los actos. Ambas unidades quedaron arrumbadas en el muelle de los acorazados en la base naval de Puerto Belgrano, con dotaciones al mínimo y empleados para distintos cometidos, depósitos, cuarteles, alojamientos y prisión. El Rivadavia se desarmó y se dio de baja oficialmente en 1952, aunque hasta 1957 su casco no fue vendido para desguace a la empresa genovesa Encienda Recupieri e Demolizione Marittima. Partió a Italia en 1959. Por su parte, el Moreno se desarmó y tachó de las listas en 1956. Su destino fue el mismo que el de su gemelo, solo que su casco fue una empresa nipona la que lo adquirió para su desguace en Japón. Con el dinero obtenido de los restos de los acorazados, Argentina se dotó de los fondos necesarios para entrar en otra era, la de los portaaviones. Mediante la adquisición del flamante ARA B-1 Independencia, en 1958, en la estructura de la escuadra, los 2 cruceros del tipo Brooklyn, 9 de julio y 17 de octubre, ocuparon el lugar de los acorazados como buques de línea. Dijimos que los acorazados Moreno y Rivadavia no son unos buques especialmente recordados en Argentina, por más que en su momento fuesen unidades temibles y modernas, de una actualidad y potencia semejantes a las que engrosaban las listas de las grandes naciones marítimas del mundo. Víctimas, en cierta manera, de la poca simpatía que despiertan a los argentinos de hoy, los 2 personajes que les dieron nombre y que no han vuelto a adornar la popa de ningún otro buque de la Armada Argentina, el Rivadavia y el Moreno son memoria en el tiempo, palabras que evocan buques grandiosos, con la majestuosidad propia de los barcos de antaño, de la caballerosa era en la que las batallas se resolvían con el noble cañón y no con el insidioso misil.